Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito donde hablamos de todo lo que amamos de las series turcas, desde los romances de ensueño más menos o hasta los dramas que nos hacen morder la almohada. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Agarraos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso y lleno de matices. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que genera muchísima pasión superíndice 3N, debate y hasta alguna que otra pelea en los comentarios, las amistades femeninas en las series turcas y CU superíndice 3mo a veces, el amor lo complica todo. Es que, seamos honestos, copyright serua de una buena serie turca sin un dramático trío, nulo amoroso o una amistad femenina puesta a prueba por los designios del corazón superíndice 3N. Vamos a analizar algunas situaciones donde el amor, especialmente la aparición superíndice 3N de un galu, N irresistible, pone a prueba la lealtad, los secretos y la comunicación superíndice 3N entre mujeres. ¿Son capaces de superarlo? ¿O el amor, ese sentimiento que nos prometen como la panacea, termina destruyendo todo a su paso? Vamos a descubrirlo diseccionando las dinámicas, las motivaciones y las consecuencias de estos enredos emocionales. Pero antes de que empecemos con el chismecito, que hoy viene cargadito, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, esa pequeña más menos a alarma seriu copyright fila, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de salseo turco. También copyright N, denle like a este vídeo si les gustan estos temas, y compártanlo con sus amigos seriu copyright filos. Me ayudan un monto superíndice 3N a que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos el fascinante mundo de las series turcas. Ahora afinen sus sentidos y preparen sus más menos vuelos, porque empezamos. La primera serie que vamos a analizar hoy es, sin duda, un club psicomoderno que ha conquistado corazones en todo el mundo, un fenu superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 fronteras y convirtió superíndice 3 a sus protagonistas en verdaderas estrellas, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. Esta serie del GEU copyright nero comedia romántica, que en principio parece ligera y divertida, esconde debajo de su superficie temas ese profundos sobre el amor propio, la ambición superíndice 3N y la importancia de la amistad. Nos presenta a Hande Eru Parrafoel como Eda YLDZ y a Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La química entre estos dos es innegable, chispeaba la pantalla. Y no solo en la ficción superíndice 3N, ya lo sabemos. La sinopsis rápidamente para los que aún no la han visto, es la siguiente. Eda es una joven florista con un espíritu independiente y un sueño más menos o claro, ser arquitecta paisajista. Pierde su beca para estudiar en Italia por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío como un témpano de hielo, un hombre obsesionado con el trabajo y con una coraza que pocos logran penetrar. Por una serie de circunstancias, terminan fingiendo ser pareja. Y ya saben, del odio al amor hay un solo paso, o en este caso, un contrato muy bien redactado, lleno de cláusulas y condiciones. Ahora bien, du superíndice 3 de entra Melissa en todo esto. Melissa Dungel interpreta a Ceren Bahayar, una de las mejores amigas de Eda. Ceren es abogada, inteligente, sensible y siempre es ayu para apoyar a Eda. Es el pegamento del grupo, la que escucha, aconseja y brinda un hombro en el que llorar. Pero aquí viene el quid de la cuestión superíndice 3N, el nudo gordiano de esta historia. Ceren es secretamente enamorada de Ferit Imek, quien es el prometido de Selin Atakan, la exnovia de Serkan. Un luo digno de una telenovela mexicana. Y aquí es donde empezamos a ver las grietas en la amistad. La relevancia de esta serie para nuestro tema es la siguiente. La relación superíndice 3N entre Eda y Ceren se ve sutilmente afectada por la aparición superíndice 3N de Serkan. No es una ruptura dramática, ni una pelea a gritos, sino algo mucho silencioso y corrosivo. Eda se encuentra dividida entre sus sentimientos por Serkan, que crecen dúa a dúa, y su preocupación superíndice 3N por Ceren, que sufre en silencio por Ferit, observando CU superíndice 3mo el hombre que ama a punto de casarse con otra. Si bien la amistad de Eda y Ceren no se rompe explícitamente por Serkan, la dinámica cambia radicalmente. Eda empieza a pasar ese tiempo con Serkan, involucrándose cada vez en su mundo, un mundo de negocios, reuniones y compromisos sociales, y Ceren se siente en cierto modo desplazada, relegada a un segundo plano. Además, la preocupación superíndice 3N de Eda por sus propios problemas amorosos, por descifrar sus sentimientos hacia Serkan y lidiar con las intrigas de su entorno, a veces la ciega ante el dolor de su amiga.
Ande evita a Melissa por querem. No dirua que la evita activamente no hay una intención superíndice 3n maliciosa de truese, pero su que la amistad se ve tensada por las circunstancias y el nuevo foco de atención superíndice 3n de EDA. La comunicación superíndice 3n se resiente, los secretos comienzan a acumularse y la confianza, que antes era inquebrantable, empieza a tambalearse. Un dato interesante de esta serie es que, como muchos saben, la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin trascendió superíndice 3 la pantalla. Se enamoraron durante el rodaje entre toma y toma, y vivieron un romance que hizo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Aunque ya no estuvieron juntos, su química en la serie sigue siendo innegable y un factor importante en el U con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al cap. Influenció superíndice 3 su relación superíndice 3n personal en la forma en que interpretaron la amistad entre Eda y Ceren. Es difícil saberlo con certeza, pero es innegable que la tensión superíndice 3n y la complejidad de sus personajes se sintieron muy reales. Pasemos ahora a otra serie que también Copyright N explora las complejidades de la amistad femenina en medio de enredos amorosos, pero desde una perspectiva dramática y con una ambientación superíndice 3n mucho lujosa, Medcezir. Esta serie es un drama juvenil que adapta libremente la serie estadounidense de OC. Si Senu con diéresis al cap es un cuento de hadas moderno, Medcezir es una versión superíndice 3n turca de Romeo y Julieta con un toque de Gossip Girl. Los protagonistas son Atay Ulusoy como Yaman Koper y Serine y Sarkaya como Mira Beylice. La historia sigue a Yaman, un joven de clase baja que se ve involucrado en un robo y termina conociendo a Selim Serez, un abogado adinerado que le ofrece una nueva oportunidad en la vida, una tabla de salvación superíndice 3n para escapar de su pasado y construir un futuro mejor. Yaman se muda a Altanars, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira, una chica popular y problemática de la que se enamora perdidamente. Ahora, ¿Q Copyright N es la Melissa de esta historia? Podemos decir que hay varias candidatas, ya que la serie explora diferentes dinámicas de amistad femenina. Podemos centrarnos en la relación superíndice 3n entre Mira y Eylül Buluter, interpretada por Azar Ergüklü. Eylül es la mejor amiga de Mira, una chica divertida, independiente y un poco alocada. Es la voz de la razón superíndice 3n, la que siempre dice lo que piensa, aunque a veces duela. La amistad entre Mira y Eylül es su superíndice 3 lida, pero se ve puesta a prueba por los sentimientos de Eylül hacia Yaman. Es un amor no correspondido que corroe la amistad desde adentro. Eylül se siente atraída por Yaman desde el principio, pero sabe que Mira es enamorada de U con diéresis copyright L. A pesar de esto, no puede evitar sus sentimientos, lo que genera tensión superíndice 3n y conflictos entre las amigas. La situación superíndice 3n se agrava cuando Eylül y Yaman comparten un momento de cercanía, un beso robado que sacude los cimientos de la amistad. Ande evita a Melissa por Kerem. No es una evitación superíndice 3n directa, pero hay un distanciamiento y una incomodidad palpable. Mira se siente culpable por la atracción superíndice 3n de Eylül hacia Yaman y teme perder su amistad. Eylül por su parte intenta reprimir sus sentimientos para no lastimar a Mira, pero la situación superíndice 3n se vuelve cada vez difícil de manejar. La mentira y el silencio se convierten en una barrera entre ellas. La relevancia de Medcezir para nuestro tema es que muestra CU superíndice 3 el amor puede generar celos, inseguridades y resentimiento incluso en las amistades fuertes. La serie explora la dificultad de equilibrar los sentimientos románticos con la lealtad hacia una amiga. Hasta du superíndice 3 de estamos dispuestas a llegar por amor. Q copyright precio estamos dispuestas a pagar. Ademur S. Medcezir aborda temas como la diferencia de clases, el bullying y los problemas familiares, lo que la convierte en una serie rica y compleja que va allá del simple drama romántico. Un dato curioso sobre Medcezir es que la banda sonora es espectacular. Incluye canciones de artistas turcos muy populares y ayuda a crear la atmósfera superíndice 3 esfera melancu superíndice 3 lica y romántica de la serie. Ademur S. Las locaciones en Estambul son preciosas, muestran tanto la opulencia de Altanars como la belleza de la ciudad. La serie es un verdadero deleite visual y auditivo. Cambiemos ahora de GU Copyright Nero y vayamos a una serie dramática y con toques de thriller, una historia de venganza y traición superíndice 3n que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo, Sadakatsiz, o infiel como la conocemos en algunos pauses.
Esta serie es una adaptación superíndice 3N turca de la serie británica Dr. Foster, y es una de las mejores adaptaciones que he visto en mucho tiempo. La protagonista es Cansu Dere como Asia Yılmaz, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Volkan Arslan, interpretado por Kane Zindoruk, y su hijo Ali. Son la familia perfecta, el matrimonio ideal, la envidia de todos sus amigos. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que Volkan la estu, engau más menos ando con una joven llamada Deringuklu, interpretada por Melis Sezen. En este caso, la amistad no es un factor central, la serie se centra en la venganza de Asia, pero podemos analizar la relación superíndice 3N entre Asia y su amiga y colega, Bahar Labn, interpretada por Geuz de Seda Altuner. Bahar es una doctora que trabaja en el mismo hospital que Asia y es una de sus confidentes cercanas. Sin embargo, Bahar también copyright N es amiga de Volkan, lo que la coloca en una posición superíndice 3N incu superíndice 3 moda cuando Asia descubre la infidelidad. Bahar conoce el secreto de Volkan, pero decide no contárselo a Asia, lo que la convierte en CEU superíndice 3 cómplice de la traición superíndice 3N. Ande evita a Melissa por Kerem. Aku Ladinu Mika es diferente. Asia no evita a Bahar, pero se siente profundamente traicionada por ella. Asia esperaba que Bahar le fuera leal y la apoyara, pero Bahar se mantiene neutral, intentando no tomar partido por ninguno de los dos. Asia interpreta esto como una falta de apoyo, como una pu más menos alada por la espalda, y se siente decepcionada por su amiga. La confianza se rompe y la amistad se desmorona. La relevancia de Sadakat Sith para nuestro tema es que muestra CEU superíndice 3 la infidelidad puede destruir no solo un matrimonio, sino también copyright en las amistades. La serie explora el impacto emocional de la traición superíndice 3N y la dificultad de confiar en los Demu S cuando se ha sido herido. Ademu S. Sadakat Sith es una serie adictiva y llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que Cansu Dere ofrece una actuación superíndice 3N magistral como Asia. Logra transmitir la vulnerabilidad, la furia y la determinación superíndice 3N de su personaje de una manera muy convincente. Ademu S. La serie ha generado mucho debate sobre la infidelidad y el papel de la mujer en la sociedad turca. Por último, quiero mencionar brevemente otra serie que, si bien no se centra exclusivamente en la amistad femenina y el romance, toca el tema de una manera interesante, Kiral Kaik, o Amor en alquiler. Esta serie es una comedia romántica que protagonizan Bahar Ardu párrafo como Umer y Grados Pliku párrafo y Elu párrafo Insangu como Defne Topal. La historia sigue a Defne, una camarera que acepta una estrau más menos a propuesta de Neriman y Grados Pliku párrafo y, la tua de Umer, fingir ser su novia a cambio de dinero para salvar a su familia de una deuda. A medida que Defne y Umer pasan tiempo juntos, inevitablemente se enamoran, pero la mentira inicial amenaza con destruir su relación superíndice 3N. Es una comedia ligera y divertida, pero con un corazón superíndice 3N que late con fuerza. En este caso podemos analizar la relación superíndice 3N entre Defne y su amiga y compau más menos era de trabajo, Nian. Nian es una chica divertida, leal y siempre estuvo dispuesta a ayudar a Defne. Sin embargo, Nian no sabe del contrato secreto entre Defne y Neriman, lo que genera momentos de tensión superíndice 3N y confusiones. La mentira es una constante en su amistad. Ande evita a Melissa por Kerem. Defne no evita activamente a Nian, pero le oculta la verdad sobre su relación superíndice 3N con Umer. Defne teme que Nian no entienda su decisión superíndice 3N y la juzgue, lo que la lleva a mantenerla al margen de su vida. La falta de honestidad crea una barrera entre ellas. La relevancia de Kiral Kaik para nuestro tema es que muestra CEU superíndice 3 las mentiras y los secretos pueden afectar las amistades. La serie explora la dificultad de mantener una amistad cuando se tiene algo importante que ocultar. Ademu S. Kiral Kaik es una serie divertida y romántica que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. Un dato curioso sobre Kiral Kaik es que la serie tuvo un gran con diéresis copyright sito internacional y catapultó superíndice 3 a la fama a Bahar Ardu párrafo y Elu párrafo Insangu. La química entre ellos es innegable y su interpretación superíndice 3N de Umer y Defne es simplemente adorable. Bueno, mis seriu copyright filos, hemos llegado al final de este vídeo donde analizamos CEU superíndice 3 el amor puede complicar las amistades femeninas en las series turcas.
Vimos ejemplos de Senú con diéresis al cap, Medcecir, Sadakat Sith y Kiral Kaik, donde el amor, los celos, la infidelidad y los secretos ponen a prueba la lealtad y el vínculo entre amigas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo que pensar. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que el amor puede destruir una amistad? ¿Han experimentado algo similar en su vida? CUL creen que es la clave para mantener una amistad a pesar de los enredos amorosos. Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright le like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan una excelente semana llena de series turcas. Adiós superíndice 3S.